buenas tardes. Juan, ¿me escuchas? Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase. Esperemos que otros compañeros se incorporen. Y de igual manera, la clase la vamos a grabar y la pasamos vía WhatsApp para que, bueno, para que el resto de los compañeros la puedan consultar. Fíjense. Esta clase tiene que ver con los ejercicios que estamos pendientes por realizar dentro de lo que es el producto 1. Yo voy a poner un ejemplo de un trabajo que se hizo en La Guaira, donde se utilizó el enfoque de escogencia estratégica con la idea de trabajar todo lo que tenía que ver con la priorización de la problemática. Entonces, evidentemente, muchas de vamos a decir, de los términos, lo que estamos tratando acá, por supuesto, se relaciona con la mayoría de los trabajos que ustedes están planteando o de las áreas donde ustedes están planteando trabajar la problemática. Entonces, bueno, vamos a dar una introducción sobre algunos aspectos de tipo sociocultural que tiene que ver con el manejo de los residuos sólidos, ¿verdad? Lo primero, bueno, son los hábitos inadecuados, parte de la problemática que nos podemos conseguir en las ciudades. Y claro, los hábitos inadecuados representan un problema porque, vamos a decir, afectan directamente a las propias familias desde el punto de vista de la salud, el ambiente y por ende la calidad de vida, ¿verdad? Ahí vamos a decir dos hábitos de conducta que pueden ser diferenciados, ¿no? Porque desde el punto de vista de donde nos ubiquemos, podemos ser usuarios del servicio o también transeúntes, es decir, son dos condiciones. Usuario, cuando, por ejemplo, estamos en nuestros trabajos o en nuestros hogares y de alguna manera formamos parte del sistema porque debemos sacar la basura a una hora específica, colocarla de una manera adecuada, bien sea en la acera, en un contenedor donde esté planificado el sistema. Pero además de eso, también tenemos la condición de transeúnte, que es totalmente distinta, ¿verdad? Por decir algo, el dueño de una empresa, no sé, el ministro, que sea, cuando camina por la calle es transeúnte igual que cualquier otra persona y tiene una condición distinta como, como elemento social dentro del manejo de los residuos, que entonces también eh, tiene otras características importantes. El otro asunto son las formas inadecuadas del manejo, ¿verdad? Esto se corresponde con, entre otras cosas, bueno, aspectos culturales que tienen que ver con valores, educación, modos de vida, costumbres, hábitos de consumo, es decir, cómo la gente se identifica con el problema como tal, cómo lo reconoce, etcétera. Y por otro lado, bueno, la falta de conciencia y de compromiso, que puede ser una cosa distinta porque puede ser que la gente de alguna manera conozca el problema, lo concientice, pero sin embargo, lo maneje a nivel de información, pero sin embargo, no sienta ningún compromiso y por ende, también incide negativamente en el desarrollo del manejo de los residuos. Entonces, bueno, con respecto al comportamiento, tiene que ver con el lugar, el sitio, pues, donde se debe colocar según el plan que se haya manejado, según la alcaldía o la empresa que maneja el servicio nos diga, colocarlo, por ejemplo, frente a tu casa o en una esquina, en un contenedor. Eso es el sitio, pues el lugar. La oportunidad tiene que ver con los horarios, que son muy importantes, ¿no? Como entendamos el sistema, el servicio,
pues es un camión que pasa a una determinada hora, que tiene que hacer un recorrido que se llama ruta y cumplir un horario. Entonces, si nosotros, por ejemplo, colocamos la basura después que pasa el camión, bueno, ya sabemos que ese es un ciclo de 24 horas para que vuelva a pasar ese camión, y eso tiene unas consecuencias, porque si lo presentamos, por ejemplo, en una bolsa, los mismos animales que andan en la calle lo pueden romper, o las personas que se dedican a escarbar para obtener materiales, pues también pueden romper las bolsas. Si tiene unas consecuencias en función de eso que llamamos la oportunidad, o sea, el momento en que hay que presentar los residuos, que generalmente es un tiempo muy corto antes de que pase el camión, en el caso de la recogida puerta a puerta, y en el caso del contenedor, de alguna manera también, porque si las frecuencias son muy largas, este, bueno, se van a desbordar los contenedores, pero también es importante tener claras eso que llamamos la oportunidad, es decir, si nosotros sabemos que el camión, por ejemplo, va a recoger el contenedor, por decir algo, los días martes, jueves y sábados, bueno, lo lógico es que nosotros también nos adecuemos a presentar esos residuos en esas oportunidades, para de alguna manera evitar que estos contenedores o estos residuos se descompongan, etcétera, y bueno, tratar entonces en ese sentido de cumplir con esa presentación. Este, Luego, la propia forma de presentación, que también es importantísimo, porque todo esto incide en el mejor desenvolvimiento del servicio. Si, por ejemplo, nosotros presentamos la basura suelta, este, directamente en el sitio, en la calle, etcétera, pues vamos a incidir, vamos a retrasar el servicio porque los operadores tienen que recogerla, etcétera. Entonces, bueno, ese tema de la forma de presentación es importantísimo, porque también incide, ¿no? Eh, Estas son como unas características, ¿verdad? Las bolsas son depositadas en lugares no apropiados, en medio de las aceras, en las calles, alrededor de los contenedores, es decir, ni siquiera nos molestamos en meter la bolsa dentro del contenedor, directamente en la calle, o sencillamente se dispone inadecuadamente en laderas, ríos, quebradas, pantallas, ¿no? Se sacan en horarios no establecidos, como lo decía yo anteriormente, justo después que pasa el camión, entonces se coloca la basura, y bueno, obviamente pues eso es un ciclo de 24 horas en el mejor de los casos, si la recolección es diaria, y si no, imagínense si hay una frecuencia interdiaria, bueno, esa basura va a permanecer ahí 24, 48 horas, ¿no? Es un poco lo que tiene que ver con estos aspectos socioculturales que inciden en el servicio como tal. Luego, bueno, eso también de alguna manera estamos reforzando el tema que trató Jacobo, que tiene que ver con lo que vimos esta semana, que tiene que ver con el servicio como tal, el ciclo, cómo se presenta, todo lo que le explicó, las características pues del servicio. Vamos a ver qué pasa, pues esto está medio quedado. Ok. Otra condición o otra característica es que no, generalmente esto que llamamos culpa no es solamente del ciudadano de manera individual, sino que de alguna manera, en el caso de un servicio mal prestado, pues hay una especie de círculo vicioso, ¿no? El origen de muchas de estas situaciones tiene que ver con el propio servicio de recolección, ¿no? Hay, por ejemplo, un desconocimiento o desinformación o falta de comunicación desde, bien sea el ente responsable o la empresa que lleva el servicio, para informar, por ejemplo, lo que acabamos de ver, lugar, frecuencia y horario y forma de recolección, ¿verdad? Si estas condiciones no están claras, no están informadas a la comunidad, pues obviamente, como vemos anteriormente, estas
características son las que inciden en que se preste negativamente el servicio. Después, por otro lado, está la sensibilización, poca sensibilización por parte de los ciudadanos, no comprenden los efectos negativos que pueden tener sobre su propia salud, sobre el ambiente, y bueno, de alguna manera nos adecuamos a prácticas inadecuadas en este manejo. Importante aquí es reconocer que, como lo vamos a ver un poco más adelante, eh, el usuario forma parte importante dentro del sistema. O sea, también estamos acostumbrados a vernos como fuera del sistema y no es así. Los usuarios, en cualquiera de las condiciones que tengamos, bien sea como usuarios o bien sea como transeúntes, incidimos en el desenvolvimiento del servicio como lo acabamos de ver. Si yo, por ejemplo, no cumplo un horario, yo estoy alterando el cumplimiento del servicio y por ende va a haber basura en la calle. O sea, como usuario estoy incidiendo negativamente en el servicio, ¿no? No generalmente, como decimos acá, la culpa es de, en este caso, de quien presta el servicio, sino que de alguna manera también del usuario o viceversa. Si entonces no está claro cómo se presta el servicio, pues el usuario no puede cumplir cabalmente, ¿verdad? Después, bueno, están los incumplimientos, porque entonces si yo digo que voy a pasar el lunes, por decir algo, a las 9 de la mañana, y el camión no va, y la gente presenta la basura a esa hora y hace todo lo que se le está requiriendo, pues al haber incumplimiento, pues de alguna manera vuelve un círculo vicioso donde yo no creo la próxima vez, no la voy a sacar a esa hora porque realmente el servicio no cumplió. Entonces se generan también allí ¿cómo decir? Unos ruidos y unas dificultades que también inciden en que se cumpla positivamente el servicio. Y bueno, por último, el tema de la supervisión. Al no haber una supervisión oportuna, es decir, los camiones y los operadores andan por su lado, no se establece de alguna manera la, la Contraloría Social, es decir, el seguimiento por parte de la propia comunidad de este sistema que debe estar como acordado, ¿verdad? Si eso tampoco existe, pues entonces, bueno, parte de la problemática que se nos puede presentar. Bueno, los usuarios muchas veces pues no tienen alternativa para deshacerse de sus residuos o desechos. Porque, entre otras cosas, a veces implican esfuerzos muy grandes o representan en sí mismos condiciones insalubres. Hay sectores donde se presentan problemas de recolección porque hay zonas de difícil acceso o sin vialidad de acceso, ¿verdad? Esto es una condición, vamos a decir, particular que obviamente incide en el cumplimiento del servicio. Ya, discúlpenme un segundito.
Bueno, como decíamos, retomando, hay situaciones particulares, vamos a decirlo así, por ejemplo, que inciden dentro de los problemas que podemos conseguir. Eh, lo que decíamos, a veces no hay servicio porque las zonas son de difícil acceso, es decir, los camiones no pueden llegar o el sistema de recolección que se haya adoptado pues no puede llegar porque o es de difícil acceso o inclusive a veces no hay vialidad, ¿no? Y eso entonces le genera al usuario un esfuerzo adicional importante porque implica desde su domicilio cargar con una bolsa, ¿verdad? Que va a arrojar en algunos casos en algún contenedor que esté dependiendo de la distancia que tenga a la vialidad más próxima. Y en algunos casos también sucede que vamos a decir, esta operación generalmente la hacen los adultos, entonces a veces sucede que se envían a los niños y bueno, con este tema de la concienciación y de la falta pues de información, pues los muchachos pudieran disponerla en sitios no adecuados. Entonces, todas estas cosas, vamos a decir, son parte de la problemática que se nos puede presentar, ¿verdad? Y a veces puede pasar también que las soluciones que se han ofrecido no no responden a la realidad, vamos a decir, de esos determinados espacios, ¿verdad? A veces sucede que no hay contenedores suficientes, lo que decía lo de las distancias, es decir, desde el punto del hogar a el punto más próximo donde se dispone la basura, a veces pueden ser distancias importantes. A veces los contenedores están muy deteriorados, no son recogidos con la frecuencia requerida. Sucede con mucha frecuencia que por lo menos la gente que usa moto, pues sale a lo mejor con la bolsita en la mano y entonces, bueno, cuando se acercan al contenedor la lanzan y generalmente pues no, no aciertan. Eso genera que se desborde, que haya basura alrededor y pues bueno, genera todos problemas operativos para la recolección. Esto, por supuesto, no justifica el comportamiento, pero sí explica algunos casos, algunos problemas, ¿verdad? Eh, Hay una dinámica de comportamiento que se ha prolongado en el tiempo, es decir, mm, sí, las reacciones que se convierten en actitudes, malos hábitos que se arraigan, ¿verdad? Y por supuesto, cada vez es más difícil de revertir la situación. Caso muy significativo es cuando ya adoptamos, por ejemplo, un horario y una frecuencia, ¿verdad? Oye, vamos a pasar los martes, jueves y sábados a las 9 de la mañana y resulta que se incumple con ese ciclo. Y entonces, bueno, se generan como esos malos hábitos porque, bueno, al no haber cumplimiento, pues entonces yo tampoco saco la basura y, bueno, de ahí se generan grandes problemas, por lo menos a la hora de recoger y, por supuesto, la percepción que hay del espacio, pues, que está lleno de basura. Después también, por supuesto, tenemos una condición generalizada, una condición, pues, que es el arraigo al modelo del consumismo, es decir, estamos ya acostumbrados a que todo venga en empaques dentro de empaques. Yo siempre pongo un ejemplo, por ejemplo, con la bolsa CLAP, ¿no? La bolsa CLAP precisamente es una bolsa que contiene otras bolsas que a su vez a veces nos ha pasado que de repente vienen eh, productos de medio kilo, entonces son dos bolsas más para generar un kilo. Entonces, bueno, todo esto, de alguna manera, pues son volúmenes de material plástico que hay que desechar, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso responde al tema del consumismo, porque, bueno, primero hay una necesidad, obvio, ¿no? De satisfacer el tema de alimentación, pero no hay un cuidado en tratar de reducir los volúmenes a través de la disminución de los empaques, ¿verdad? Yo diría, oye, una idea que podemos tener es, bueno, ¿qué pasa si la gente que maneja a nivel de la comunidad del club
pues sencillamente recibe, por decir algo, sacos, ¿verdad? Y quienes vamos a retirar los productos, pues sencillamente también pudiéramos llevar contenedores plásticos o contenedores de vidrio o pequeños sacos donde pudiéramos tener retirar los, los alimentos. Y de esta manera nos quitamos el tema del exceso de empaque que se nos presenta en el caso de la CLAP. Imagínense, por supuesto, los automercados y todo lo que es comprar, bueno, todos los productos para suplir las necesidades básicas. Si nos damos cuenta, todo tienen exceso de empaques porque precisamente el empaque, como lo hemos visto, bueno, en la clase que yo di en el seminario, bueno, el empaque tiene una razón que va más allá de la necesidad de contener el producto, sino que también tiene una razón comercial, ¿no? De publicidad, de mercadeo. Pero esto obviamente nos afecta en términos de lo que estamos tratando, que es el sistema de recolección de residuos. Bueno, vamos a pasar a dar este ejemplo, que creo que es lo que nos puede servir para el ejercicio que estamos haciendo dentro de lo que es el producto 1. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que busca la caracterización de la situación actual. Esto es un ejemplo el- del estado La Guaira, un plan que manejamos hace algunos años y bueno, lo traigo como ejemplo. Aquí los objetivos en este caso de este taller, fíjate, lo llamamos taller de diagnóstico participativo, identificación de necesidades, es, bueno, identificar, intercambiar y analizar los principales problemas de saneamiento ambiental en el sector, comunidades, responsables institucionales del servicio y responsables de la operación. Por eso es que se les pide que por lo menos dentro del grupo hayan tres, eh, tres integrantes para, con este juego de roles, porque también entendemos que probablemente no se pueda dar una situación real, vamos a asumirla, vamos a hacerla a través del juego de roles, donde un compañero, por ejemplo, sea el representante de la comunidad, otro haga el rol de el responsable institucional, de la alcaldía, etcétera, y el otro puede ser el responsable de la operación, es decir, la empresa que vaya a recoger mínimo, por lo menos, con tres participantes. Recoger la propuesta e incluirla en la elaboración del Plan Municipal de Gestión de Residuos, definir las propuestas de continuidad en la perspectiva de la organización comunitaria en el sector. Entonces, bueno, como estrategia de este taller específicamente, hay por supuesto un proceso de participación de dígame, Solvay. Bueno, seguimos. Bueno, pautas para la acumulación o la captación de la información. Bueno, cuáles son los principales problemas relacionados con la recolección en el barrio o en el sector, o sea, la manifestación de esos problemas. Es nuevo, es puntual, recurrente, permanente, es decir, especificar, porque a veces podemos identificar un problema que realmente es muy específico, muy puntual, que sucedió porque, qué sé yo, el lunes se dañó el camión y no recogió, entonces ese día vamos nosotros y vemos un gran problema que resulta que no necesariamente tiene que ser así, por eso preguntamos si es recurrente, si se mantiene, etcétera. Eso es importantísimo a la hora de observar la detección de estos problemas, ¿verdad? Por supuesto que lo ocasiona, cuál es el origen de ese problema, repito, porque a veces pareciera un gran problema y resulta que la solución es muy sencilla y pudiera fácilmente resolverse. Y bueno, si han habido alternativas, se han puesto en práctica algunas o que se propone, etcétera, ¿no? Esto, con estas 5 preguntas generadoras, pues se desarrolló el taller.
Aquí, bueno, en una primera ronda, pues habla a las personas por comunidad u organización, en este caso. Y después, bueno, se complementan en rondas siguientes. En este caso se usó papelógrafo para ir haciendo el registro abierto de lo que la comunidad y las personas participantes iban planteando. Luego se agrupan las situaciones problema por sector o área de interés. Sector no necesariamente sector físico, ¿no? Sino, por ejemplo, si tiene que ver con comportamiento de la comunidad, si tiene que ver con cumplimiento por parte de la empresa, es decir, si es un problema operativo, si es un problema financiero, si es un problema de información, etcétera, ¿no? Y bueno, después se define en colectivo lo que sería la definición de urgente, importante y controlable, ¿verdad? Y entonces ya los participantes califican cada problema en función de esas categorías, urgente, importante y controlable, lo que permite sintetizar, ordenar, jerarquizar y priorizar colectivamente los problemas, ¿no? Esa es la idea de este taller. Entonces, aquí vemos un poco este ejemplo. eh, el- la definición de urgente representa un peligro latente para la seguridad y para la salud, es un problema colectivo, se debe actuar a corto plazo, es algo que se ve y es algo más coyuntural, es decir, puede ser un problema que incida sobre otras situaciones, por ejemplo, acumulación en una esquina que impide el paso o acumulación en un área frente a un centro de salud. Entonces, no solamente es el problema en sí mismo, sino que además incide en otras situaciones. Entonces, eso es la definición de urgente. Después estaría lo importante, que, bueno, de alguna manera no representa peligro, depende de la necesidad e interés colectivo o individual, ¿verdad? Puede ser resuelto a mediano plazo, mejora la calidad de vida, es más hacia la prevención y es más estructural. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que requiere mayores estudios, requiere profundizar, etcétera. Entonces, de alguna manera, entendemos que es importante, pero no se puede atacar inmediatamente porque va a depender de otras características, de otras acciones, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y después lo controlable es lo que se puede resolver con los propios recursos, que se puede planificar con tiempo, este, que se puede identificar quién es el responsable y que de alguna manera existe capacidad para manejarlo, ¿verdad? Les pongo un ejemplo precisamente de este taller en ese momento, que ya hace algunos años. Este, Allí, por ejemplo, en un sector de una comunidad, había un problema, era que el camión no podía llegar hasta el final de la subida, una subida muy larga, una cuadra largota. Y bueno, había problemas de recolección allí y resulta que entonces la gente que opera, el chofer, pues decía que el problema que él tenía era que cada vez que él iba, pues estaban los carros atravesados, él no podía girar, le representaba un problema operativo y por eso entonces no se cumplía el servicio. Entonces, se decidió en ese mismo taller que se acordara el día y la hora en que él iba a ir el camión y que la comunidad se comprometiera a tener despejada la vialidad para que el camión pudiera hacer el recorrido. Entonces, fíjense, ese es un ejemplo de lo que puede ser controlable. O sea, puede haber un problema de falta de recolección, pero con esta, vamos a decir, con esta alianza, con esta ayuda, con este intercambio de información, se resuelve el problema y eso es, vamos a decir, controlable. Es decir, tenemos los recursos, tenemos las posibilidades de, para resolver ese problema, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo. Entonces, bueno, fíjense, aquí teníamos la figura desde el alcalde, en este caso la Corporación de Servicios Municipales, que era el gestor, el encargado, pues el ente de la alcaldía encargado de la basura, pero a su vez también había una parte operativa de esta misma corporación, es decir, que también manejaban camiones, etcétera, y por otro lado, un contrato a una empresa operadora, habían unas cooperativas que son las que realizaban el saneamiento, el barrido, etcétera,
Y bueno, las comunidades de los distintos sectores. ¿Ve? Entonces, aquí tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, vamos a decir, actores, ¿no? Dentro de la problemática. Entonces, fíjense, por ejemplo, para el alcalde, él decía que su principal problema era que la empresa recolectora, por supuesto, la empresa que habían contratado, bueno, tenía fallas importantes. Por supuesto, decía que tenía problemas de presupuesto, que había una falta de comunicación e información con la comunidad, que había falta de conciencia y educación en la ciudadanía y, por supuesto, opinión pública en contra, descrédito de la gestión, bueno, todo este tema de las redes, de los periódicos, de la radio, etcétera, que de alguna manera pues creaban un clima allí de opinión en contra, ¿no? Eso era la visión que tenía el alcalde. Después, bueno, la corporación, la empresa como gestora, entonces decía, bueno, que faltaba, que reconocían ellos que no había un modelo de gestión adecuado para llevar adelante el servicio. Por supuesto, les hacía falta recursos económicos y asignación oportuna de recursos, es decir, que se endeudaban, etcétera, que no tenían posibilidades de cubrir las áreas del municipio, cobertura insuficiente. Había incumplimiento de rutas y frecuencias por parte de los operadores, una desarticulación entre los actores, como el ejemplo que les acabo de poner, falta de información a los usuarios, falta de equipos y vehículos. La corporación, en este caso como operadora, bueno, se quejaba de tener unidades inadecuadas, fallas de mantenimiento, falta de recursos, espacios físicos inadecuados, falta de equipamiento, inseguridad industrial de los operadores, debilidad en la supervisión, carencia de imagen corporativa, un poco tiene que ver con la información y con la visión hacia la comunidad. La empresa operadora entonces decía que había un desconocimiento de la realidad del municipio por parte de las autoridades, que no tenían equipos suficientes, debilidad en la supervisión, ausencia de un plan operativo que se quejaba que de alguna manera la corporación como gestor debería dárselo. Y bueno, problemas financieros, que no había pago a tiempo, etcétera, ¿no? Después las cooperativas, bueno, decían que había un problema de falta de información, inclusive ellos mismos a veces decían que no sabían cuáles eran sus funciones, insuficiencia de recursos nuevamente, falta de formación y de capacitación, falta de equipos y herramientas, falta de organización, debilidad en la selección del personal, o sea que no había personal adecuado. Y bueno, las comunidades se quejaban que no habían recipientes adecuados, ni cestas, ni contenedores, falta de información sobre los planes operativos, lo que hablábamos, las rutas, las frecuencias, los horarios, una irregularidad en el servicio, es decir, no siempre pasaban a la misma hora, en el mismo día, etcétera. Falta de conciencia ambiental, reclamaban que, bueno, en este caso la alcaldía debería dar algunos talleres, algunas cosas en las escuelas, debilidad en la supervisión y también reconocían que ellos mismos no hacían la Contraloría Social, pues el seguimiento a la problemática. Entonces, fíjense, este, esa es la suma